Vamos, hermanos, a leer Lucas capítulo 11. El libro de Lucas capítulo 11. Vamos a leer ahí versículos 11 a 13. Versículos 11 a 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú siempre haces sin nosotros merecerlo. Gracias por el pan de tu palabra, pan vivo que descendió del cielo. Gracias por esa palabra que sale de tu boca, que no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque ella cumple el propósito para el cual tú la envías. Y en este momento queremos suplicarte que tú seas el que hables a nuestras vidas, a cada una de nuestras vidas. Que tú traigas, oh Dios, por medio de tu palabra, revelación, entendimiento, sabiduría y sobre todo deseos de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oro, Señor, de forma especial, para que todos los que están aquí, todos los que estamos, nos has traído hoy, tengamos oídos abiertos, corazón sensible, y tu palabra pueda, Señor, ser sembrada por ti, mano de Dios en nuestro corazón en esta noche, para que esa palabra pueda fructificar y dar fruto como tú quieres, como tú has dicho, en abundancia. En tu nombre oramos. Gracias, Señor, porque oramos por tu hija Marina y hoy está con nosotros. Te bendecimos porque eres Dios fiel, porque haces milagros en medio nuestro. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. El versículo 1 hasta versículo 4. El Señor responde a una inquietud de sus discípulos. Dice la palabra que después que el Señor terminó de orar, los discípulos vieron que Él estaba orando y cuando terminó de orar, algo ocurrió. Mientras Él oraba, algo ocurrió en ellos. Y es que cuando Él terminó, ellos le dijeron al Señor, le hicieron una petición: enséñanos a orar. Hermanos, déjeme decirle que esto, para nosotros que estamos de este lado, posiblemente no tenga mucha importancia. Pero aquello fue algo muy, muy especial que hizo el Espíritu de Dios mientras Cristo oraba, porque Cristo, ellos sabían, habían visto al Señor desde que el Señor los llamó, que el Señor siempre estaba orando. No fue la primera vez que ellos vieron al Señor orar. Eso era la costumbre. Sabían que el Señor se levantaba de madrugada a orar, pasaba el día entero orando en medio de todas las cosas que hacía, se iba en la noche a orar. ¿Qué fue lo que pasó a los discípulos que quisieron ese día que el Señor les enseñara a orar? Y el Señor aprovechó esa petición para enseñarles acerca de la oración. Y Él puso varios ejemplos. De esos ejemplos, por ejemplo, en los versículos 2 a 4, les da la oración modelo, cómo orar. Segundo tema que toca es la perseverancia y la esperanza que se debe tener al orar, versículos 5 al 8. Y los versículos que leímos ahora son versículos que hablan de algo sumamente importante que el Señor nos ha dirigido hoy para que lo toquemos, y tiene que ver con algo que en este punto en que vivimos, en este momento en que vivimos, sobresale por su relevancia. Yo quisiera que esta noche, ha sido mi oración, que el Señor hable a todos, pero especialmente a los padres. Porque el ejemplo que Cristo pone aquí fue un ejemplo para ese momento y para las generaciones posteriores. Generaciones que hoy tú y yo estamos dentro de ellas. En esos versículos, si ustedes miran con detenimiento, el Señor habló de la relación entre los padres y los hijos.
apuntando especialmente las acciones de dar y de recibir. Los padres dan y los hijos reciben. Relaciones que son naturales, porque así el Señor fue que las diseñó y las puso entre las personas hasta el día en que Él termine con lo que es la generación o las generaciones. Dentro de eso que el Señor dice, hay varias leyes que yo quisiera que nosotros viéramos. No están mencionadas, sino están señaladas. Y la primera ley que el Señor hace ver es la ley natural, y esa ley natural tiene dos facetas. Es presentada de dos maneras, tal y como el Señor nos lo da. Número uno, la naturaleza paterna. ¿Qué significa eso? Por la fuerza natural del amor, el Señor colocó en todo ser humano, en todas las personas, un deseo, cuando llegaran a ser padres, un deseo de proteger, de cuidar, un deseo de animar, un deseo de nutrir, un deseo de dar seguridad. Regularmente, eso es así, las cosas que los padres proveen empiezan siendo, en primer lugar, las cosas más necesarias que tiene urgencia la criatura de recibir. En primer lugar se recibe el amor, pero inmediatamente se recibe el cuidado, el calor, el alimento, el abrigo. Y entonces eso permite que esta ley natural traiga unos frutos. El fruto inmediato es, y esta es la parte B de esa ley natural, que entonces los padres en la práctica de dar enseñan a sus hijos a pedir. Los hijos sienten el vínculo de libertad para pedirle a esos que tanto dan lo que ellos entienden que necesitan. Y es así, como nosotros vamos a ver en Lucas 11, versículos 11 y 12, vuelvo a repetir, que el Señor habla, dice, supongan ustedes a uno de vosotros que es padre, si su hijo le pide, y entonces dice el Señor, le pide pan, y más tarde dice, le pide pescado, versículo 12, o le pide huevo. Lo que los padres dan regularmente son aquellas cosas básicas e indispensables cuando los niños están muy pequeños. Así que alimento es algo que continuamente hay que darles. De ese alimento permanente, de esa repetición para llevar el sostén a los niños, es que entonces el Señor toma ese ejemplo para darnos a entender que los hijos piden lo que primero aprenden a recibir. Pidieron pan, pidieron pescado, pidieron huevo, pidieron alimento. Esa es la segunda parte de la ley natural. La primera, repito, los padres dan, los hijos aprenden a pedir. La segunda ley que el Señor menciona en esos versículos es la ley del pecado. Voy a leer versículos 11 y 12 para completar, porque solo leímos una frase, ahora mismo yo solo repetí la frase de lo que los hijos piden, pan, pescado, huevo. Ahora, ¿cómo dice el Señor? El Señor está diciendo que puede ocurrir que padres que han quebrantado la ley natural, cuando sus hijos le pidan ciertos alimentos, ellos no le den esos alimentos. Allí dice claramente, ¿acaso le dará una piedra cuando su hijo pida pan? ¿O acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Versículo 12, ¿acaso le dará un escorpión en lugar de un huevo? Padres que están bajo la tiranía del pecado. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora, por favor. Bajo la tiranía del pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero estar bajo la tiranía del pecado implica que las personas pierden aquello que Dios puso, que aunque se desfiguró con el pecado, permanece en nosotros, que son acciones, sentimientos, pensamientos que producen bondad, que traen bondad. Padres que están bajo la tiranía del pecado suprimen el amor, suprimen la compasión, suprimen la ternura, suprimen la amabilidad. Y esos padres, en lugar de cuidar, en lugar de abrigar, en lugar de dar,
esos padres responden trayendo regalos o dádivas antinaturales. Fíjese lo que el Señor dice. Tomemos el caso de la piedra. Una piedra es algo tan duro, tan difícil de masticar, que lo que va a producir en un niño que trate de hacerlo, si tiene dientes se lo rompe y si no tiene dientes lo va a herir. La piedra, al darle una piedra, los padres van a producir un daño. Pero además, esa piedra no va a nutrir, no va a alimentar, no tiene capacidad, no fue hecha para eso. Va a dejar al muchacho que pide con hambre. Veamos el caso de la serpiente. La serpiente, si un padre le da serpiente a un hijo, la serpiente lo va a morder. Si es venenosa, lo va a envenenar. Y si el veneno no tiene antídoto, el muchacho va a morir. Tome usted el escorpión, un insecto altamente peligroso, que si muerde, su mordida es tan letal que puede producir una angustia terrible y al final la persona puede morir. El Señor está diciendo que la fase que produce el efecto contrario a lo que los padres deben dar es porque las personas, aun cuando Dios colocó el amor, el cuidado paterno en toda la raza humana, escuche bien, antes de la caída, no después, voy a decirlo de nuevo, Dios nos capacitó a todos para amar en los diferentes vínculos que Él mismo estableció para el ser humano y nos lo dio antes del pecado. Cuando el pecado vino, afectó todas nuestras relaciones, afectó todo nuestro ser, pero Dios permitió que esos vínculos, aun cuando están desfigurados por el pecado, permanecieran en la raza humana. Si eso no hubiera sido así, si el poder de Dios no hubiera dejado implantado eso en nosotros a pesar de nuestra maldad, ya el mundo se hubiera destruido, nos hubiéramos destruido los unos a los otros. Son esas, voy a decirlo de esa forma, son esas constancias de la hechura de Dios en nuestras vidas que nos permiten ser siendo padres, madres, amigos, hermanos, familiares y sentir que hay un vínculo especial que está plantado, cimentado en el amor. Ahora, el Señor terminó la lección del tercer ejemplo, que es el que estamos estudiando, afirmando, escuche bien, que ese sentimiento paternal debe permanecer en los padres aun cuando el pecado esté en sus vidas. Una cosa es ser esclavo del pecado y otra cosa es ser pecador, pero no estar sumergido en el pecado. ¿Usted me está siguiendo? Ahora bien, yo quiero que usted vea el versículo 13. En el versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y me paro ahí porque el Señor quería decir algo con esto. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y allí el Señor está mencionando las dos leyes anteriores que mencionamos. La ley natural que hace que los padres amen, cuiden, protegen, y la ley del pecado que nos contaminó, nos hizo daño. El Señor está diciendo, ¿cuál es la ley antinatural? La naturaleza produjo en nosotros el ser personas malas, el actuar no siempre bien. ¿Está claro? Escuche bien, aunque usted y yo creamos que somos buenos, el Señor dice que no hay bueno ni uno solo. Cristo viene a nuestras vidas cuando lo hemos recibido y Cristo pone en nosotros el Espíritu Santo, que es el que empieza a recrear, a hacer nuevas todas las cosas y traer a nuestras vidas deseos de hacer buenas cosas. Es el Espíritu Santo. Si usted y yo empezamos como cristianos, siendo ya cristianos, empezamos a desviarnos, usted y yo vamos rápidamente a volver a las cosas viejas. Porque el único que controla nuestras vidas, después de haber creído en el Señor, se llama Espíritu Santo. Ahora, el Señor está diciendo, la condición normal, no normal, sino normal después del pecado, anormal en realidad, que todos tenemos, es que somos malos. Ahora Él dice, si vosotros siendo malos,
Padres, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo malos es la ley antinatural, lo que el pecado ha producido. Sabéis dar buenas dádivas es la ley natural, lo que Dios puso, que aunque el pecado está, prevalece. Aló, mis hermanos. Dígame si estoy hablando alemán. ¿Español? Bien, entonces, esa ley está en nosotros. Esas dos leyes están en nosotros. El Señor está diciendo, los padres, aunque son pecadores, saben dar, saben, la palabra saben es crucial. ¿Quién les enseñó a dar amor? ¿Quién les enseñó a dar buenas cosas? Lo que Dios puso cuando nos regaló su imagen y semejanza. Entonces, dentro de esas buenas dádivas, quiero que veamos la palabra dádiva. ¿Qué quiere decir dádiva? Regalo, don, obsequio. Y esa palabra dádiva, en este contexto, en la palabra que se usó en Lucas capítulo 11, hay otras palabras dádivas en la Biblia, pero esa que se usa ahí, está hablando, escuche bien, que el regalo que se da es un regalo que beneficia al que lo recibe. Un regalo que por su carácter va a traer bendición al que lo recibe. De forma que el que da el regalo, las buenas dádivas, los padres que dan buenas dádivas, están pensando en que ese buen regalo ayude, construya, edifica, traiga bendición a su hijo o a su hija. Hermanos, esto es sumamente importante. Para que lo veamos en contexto, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. ¿Quién es Dios? Según la palabra, la revelación de Dios. ¿Quién es Dios en el vínculo que establece con aquellos que han creído en Cristo? ¿Quién es Dios para ellos? Su Padre. Dios es nuestro Padre. Porque a todos los que le recibieron, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Así que cuando Cristo viene, establece la relación Padre Celestial a hijos adoptados, que somos tú y yo, si Cristo ha lavado nuestras vidas. Ahora bien, escuche bien, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La buena dádiva, el don perfecto, vienen de Dios. Él como Padre Celestial lo que nos da es buena dádiva, buen regalo, buen obsequio. Remarco la palabra buena dádiva en ese orden. Porque si usted vuelve a Lucas, lo que Cristo está diciendo es, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. Usted está mirando lo mismo. Dios, que es nuestro Padre, nos enseña, porque así fue que lo puso en nosotros, repito, en la imagen que nos dio, puso en nosotros la capacidad de dar buenas dádivas. Ahora, para que ustedes vean cómo esto se encaja con Dios, el que nos da buenas dádivas, en Mateo capítulo 5, en el llamado Sermón del Monte, versículo 45, el Señor dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, su buena dádiva, sobre malos y buenos, y que hace llover su buena dádiva, la lluvia, sobre justos y pecadores. Cada vez que Dios permite que las cosas, las leyes que Él estableció, funcionen como deben ser, como debe ser por su palabra, nosotros tenemos sol, tenemos lluvia, aunque somos malos. El Señor no le da la lluvia y el sol solo a los justos, se lo da a todos. Su buena dádiva, su buen propósito, cuando Él puso el sol y estableció las leyes, Él quiso que todos recibiéramos eso. Así que Dios no quita el buen propósito, el carácter de su regalo, porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos, aunque nosotros no lo merecemos. Cuando Cristo usa en Lucas 11 la frase, vosotros sabéis dar buenas dádivas,
pudo haber dicho dádivas buenas. Por eso estoy reenfatizando la frase. El Señor lo dijo, ustedes saben dar dádivas buenas, sino que dijo, ustedes saben dar buenas dádivas. ¿Y por qué Cristo dijo eso? Porque la condición del regalo, el carácter del regalo, está por encima del regalo bueno. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos claro. Saber amar a un hijo o a los hijos significa, según Dios, que cuando los padres escogen un regalo, escojan el regalo pensando que ese regalo va a aportar bendición a sus hijos. Ese buen regalo puede no costar más que 100 pesos, versus un regalo de 3,000 pesos, que es un regalo bueno. ¿Usted me sigue? Allá atrás. Voy a poner un ejemplo. Un niño ve una propaganda permanente de una buena ametralladora que tiene 15 funciones, lumínica, que cuando dispara mata a 1,000 personas, y ese niño empieza a pedir a sus padres, yo quiero esa ametralladora. Esa ametralladora cuesta 1,500 pesos. ¿Es un buen regalo o un regalo bueno? ¿Por qué es un regalo malo? Porque la esencia, el carácter de la ametralladora es asesinar. Eso no lo cambia a nadie, por más bonito que usted se lo presente. Y el niño va a aprender a disparar. Y va a aprender a disfrutar lo que es mate a 15. Va a alimentar su deseo de hacerlo, aunque usted dirá cuando esté grande se le quita eso. Bueno, lo que las generaciones nos están enseñando a partir de cierta década no es eso. Porque los muchachos van ahora a las escuelas y disparan a sus propios compañeros. Entonces, dar un buen regalo no es lo mismo que dar un regalo bueno. Lo que Cristo dijo fue que los padres sabían, y vuelvo a repetir esa frase, saben, ustedes saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. La calidad y utilidad del regalo, de la buena dádiva, sobrepasa lo que la cultura asigna al regalo bueno. Parece que no se entendió, pero lo voy a decir otra vez. Ese regalo, dice todo el mundo, que es bueno. La cultura le asignó un valor físico, material, y unas funciones que son tan divertidas porque son electrónicas. Pero el objetivo de ese regalo bueno es deformar la mente de esos niños. Entonces, hermanos, los cristianos maduros, antes de dar un regalo, se comunican con el Espíritu Santo para saber si ese regalo es bueno a los ojos de Dios. Si eso que le van a regalar a sus hijos los va a edificar. Y escuchen lo que yo voy a decir ahora. Yo hablé de ametralladora ahorita. Pero hay regalos que los padres están haciendo que no tienen la forma de la ametralladora, pero sus efectos para el alma y la mente son iguales. Destruyen, deforman a los hijos. Tengan ellos 12, 15, 20 años. Pero la cultura le ha asignado un valor tan superior que parece un buen regalo, pero es un regalo malo, porque sus efectos deforman, intoxican, dañan, contaminan. Déjenme decir, hermanos,
Yo esta noche quiero hablar de los juguetes. Casi está ahí, a la vuelta de la esquina, diciembre. Y los padres empiezan a comprar todos sus regalos para no tener que estar en el molote de último tiempo. Así que como usted va a salir de compra, déjeme decirle esto. Yo le estoy hablando a cristianos esta noche. Y si aquí no hay cristianos, por favor, oiga lo que el Señor nos enseña. Escuche, que los niños jueguen es una necesidad que Dios creó y puso en ellos. Eso no fue la cultura, eso fue Dios que lo puso. Yo voy a tomar algunas citas bíblicas. La primera que voy a tomar está en Isaías 11:8. Esta y la siguiente, que está en Zacarías, escuche, el contexto en que se habla de esto es cuando Cristo venga a la tierra y establezca su reino. En la Biblia, cuando se habla del reino de Cristo en la tierra o del reinado de Cristo en la tierra, está tratando de que nosotros entendamos que cuando Cristo reine, todas las cosas serán restauradas. La paz estará en la tierra. Las familias no se destruirán como se destruyen hoy. El asesinato, el robo, el soborno, la corrupción, nada de eso estará. El espíritu inmundo, dice la Biblia, no estará. Dios va a permitir ver al hombre de forma concreta que lo que nosotros hemos dañado desde el pecado, Él lo va a recomponer. Ahora bien, estos dos ejemplos nos dicen lo siguiente. Isaías 11:8 dice, el niño de pecho, cuando Cristo esté en la tierra, jugará sobre la cueva del áspid. Está diciendo, no habrá violencia, los animales salvajes no serán. Y el niño se atreverá a jugar en la cueva donde hay un áspid, una serpiente venenosa. Escuche bien, Zacarías 8:5 dice, y para ese mismo tiempo, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así que en tiempos de paz, el Señor restaurará el que no se puede hacer ahora. Pero cuando yo estaba chiquita eso se podía hacer. Nadie diga, No, hace un rato, pero no tanto. Pero cuando yo estaba chiquita, a mí no me dejaban salir, mis padres eran muy estrictos. Pero yo veía a mis primos y a todo el mundo jugando en la calle. No había el peligro de que alguien venga y se robe un niño. O que venga un loco en un carro y se lleve a una persona de frente. Los niños jugaban en las calles. Esto es un síntoma de sanidad dentro de una sociedad. El niño no tiene miedo de que un depredador venga a violarlo, a robárselo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? En el tiempo en que Cristo esté en la tierra, eso será restaurado. Pero dice más. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Y en Mateo capítulo 11, versículos 16 y 17, Cristo habla. Y dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos, escuche bien, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y endechamos y no os lamentasteis. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba tomando un juego de la época. Los muchachos se sentaban en las plazas, jugaban en las plazas, esos eran los parques de antes. Y entonces decían a un grupo, hey, nosotros les tocamos flauta y ustedes no lloraron, no bailaron. Y lloramos y ustedes no hicieron nada tampoco, no endecharon. Está diciendo, Cristo usa un ejemplo de aquel tiempo, muchachos jugando en las plazas, en los parques. Así que la Biblia nos habla de eso. Pero yo quiero tomar otro ejemplo de la Biblia. Estamos sobre la base de que el juego es necesario para los niños. ¿Está claro? Ahora fíjense. Hay una relación entre el juguete y la diversión. Voy a tomar Jueces 13. El versículo 25, los filisteos ya le habían sacado los ojos a Sansón. Y un día en que estaban adorando en el templo de Dagón, dice, después de estar ya un poco borrachos, ellos llamaron y dijeron, tráiganos a Sansón. Escuche ahora, dice, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Sansón se convirtió en un juguete de los filisteos. Ahora lo que quiero resaltar es la relación juguete-diversión, juguete-entretenimiento. ¿Está claro? Los juguetes son para que los niños se entretengan. Los juguetes son para que los niños aprendan.
Los juguetes permiten que el muchacho desarrolle su creatividad, su imaginación, que las relaciones que se dan puedan ser proyectadas a través de un juguete. Antes, los juguetes se hacían a partir de una idea. El jueguito de cocina, para que las niñas aprendieran chin a jugar y parecer mamás. Los muchachos se les hacían juguetes, el doctorcito, el bombero, el cartero, para que ellos interactuaran a través de esto. Pero hoy no se hacen los juguetes a partir de una idea. Los juguetes hoy se hacen a partir de una ideología. Ideología. Y hay una gran diferencia entre una idea y una ideología. Una ideología pretende, su objetivo es enseñar, adoctrinar, cambiar la manera en que la persona piensa, siente y se comporta, e implantar un nuevo pensamiento, unas nuevas acciones, una nueva conducta. Entonces yo quiero que por favor usted oiga esta cita de un periodista que escribió en 1988 en el periódico San Francisco Examiner, y dice: ¿hacia dónde se vuelve usted cuando quiere entender el carácter del país, su futuro y su dirección? Muchos periodistas acuden a las actas del Congreso. Otros mantienen profundas discusiones con profesores de gran conocimiento. Y él dice: yo voy a Toys R Us. Esas son tiendas que hay en Estados Unidos de juguete nada más, son inmensas. Toys R Us. Ahora miren lo que dice. Aquí es donde se moldean las generaciones que vienen. Déjenme decirle, el molde del futuro está hecho y la imagen es repugnante. No es que la industria de juguetes no haya estado siempre llena de extrañas novedades, fantasías sin sabor a nada y símbolos urdidos sin mayor valor, pero ahora es peor que nunca. A uno simplemente lo abruman con una plétora de juguetes mejor descritos como horribles, sangrientos e irresponsables. Y si usted hace mucho que no va a una juguetería, dése una vueltecita. Este articulista escribió en el 1988, hace 26 años. En los años 80, cuando se cuajaba, cuando se le estaba dando forma ya, cuando las generaciones de ese tiempo estaban asimilando de verdad lo que se produjo en los años 60, la revolución juvenil. En el 80 se está cuajando eso y cambios muy profundos se están dando en el mundo a nivel político. Y en ese tiempo, hace 26 años, las cosas estaban malas, pero hoy están peores. Y por tanto, hermanos, es necesario que nosotros veamos algunos ejemplos. Yo tenía muchos, pero esta noche el tiempo no nos da. Pero yo quiero en el nombre de Jesús esta noche retar a los padres cristianos. Tenga usted un año, 15 años, 25 años, es hora de que usted escuche que el tiempo en que vivimos no se está, en el tiempo en que vivimos, las corrientes del pensamiento no son para divertir. Esa es la fachada. Lo que está detrás es lo que se quiere hacer con las generaciones. Y entre las generaciones están sus hijos. ¿O usted cree que sus hijos están exentos? Sus hijos oyen lo mismo que oye el resto de los niños. Puede ser que usted los proteja más. Puede ser que usted filtre los programas. Puede ser que usted hasta tenga el cuidado de no regalarles todo. Pero sus hijos van a enterarse de eso con sus compañeros. Y con una cosa famosa que se llama ahora un juguetito, que se llama, ¿cómo se llama? Y los niños entran a una maquinaria suculenta que el diablo está usando, que se llama Internet. Entiéndase, ahí está. Mira ahí.
Una maquinaria asfixiante, que son las redes sociales. Y por ahí se enteran de lo que deben y de lo que no deben. Ahora bien, vamos a poner unos ejemplitos de juguetes. Las muñecas transexuales. Y por reverencia no puse las imágenes. Eso no es que va a ocurrir, eso es que ya está. Esa es una bebita, lo taparon, pero hay tipo Barbie. De hecho, Barbie y su grupo ya salió de esa forma. Fueron creadas en el 2010. Escuche para qué. Para que los niños sepan desde temprana edad que hay diversidad en el ámbito sexual. ¿Qué hay detrás de esas declaraciones? ¿Quién me dice esta noche? ¿Cómo se llama? Detrás de esas declaraciones, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la ideología? No, así yo no oigo nada. Se llama ideología de género. Padres, abran los ojos. Se llama ideología de género, aprobada por las Naciones Unidas, impuestas a las naciones que pertenecemos a las Naciones Unidas. Mira, hermanos, yo tengo un compromiso delante del Señor. Yo necesito reunir a los padres de esta congregación y enseñarles, hermanos, todo lo que se está moviendo. Ustedes tienen que despertar. El enemigo solo necesita 5 segundos para cambiarle la mente a sus hijos. Y ustedes tienen que despertar en este tiempo. Dios no los puso en este tiempo con hijos para que ustedes suelten a sus hijos, sino para que ustedes los guarden y los cubran. Escuche bien. En la Universidad de Alicante, en el 2010, se hizo una exhibición, y se le llamó a esa exhibición, Invisibles, escuche el nombre, Invisibles Naturalezas Transgresoras. ¿Qué significa la palabra transgresión? Romper la ley. Escuche lo que dice la exhibición de muñecas. Invisibles Naturalezas Transgresoras, Universidad de Alicante. Y entonces Mattel, que es la casa que promueve la mayor fabricante de juguetes en el mundo, dijo lo siguiente: Mattel no censura porque es una empresa avanzada y con valores. No, pero ustedes están durmiendo. Con valores. El articulista termina diciendo: la Barbie transexual es la última vuelta de tuerca a uno de los íconos infantiles más universales. La vuelta quiere decir a donde lo han llevado, a lo que hay. Dentro de eso quiero que veamos la fascinación por lo oculto que Mattel, justamente, ha hecho últimamente. Se le llama a esto, a lo que ha provocado esto, se le llama el fenómeno de los monstruos High. ¿Quiénes son esos? Es un concepto que nació en el 2007 en Mattel. Y el principal, dicen los que estudian el fenómeno, que el principal éxito ha sido el rompimiento de lo que representaba una muñeca para unas niñas, las niñas antes. Es decir, de un momento a otro se cambia lo que era el tener una muñeca, y a esa muñeca se le asigna una personalidad, el carácter del juego, que es lo que va a afectar a los que jueguen con eso. Ocurre que no es solo muñeca, hay muñecos. Y yo solo voy a mencionar 2 de estos. Número 1. Bueno, eso ocurre, el ambiente ocurre en una escuela secundaria. Los muñequitos están en una escuela secundaria. Pero ¿quiénes son esos muñequitos? Esos muñequitos son los hijos de los monstruos que nosotros conocimos. Frankenstein, Tutankamón, Drácula. Ya esos monstruos tuvieron hijos. Y esos hijos de esos monstruos son monstruos cool. No se visten como sus padres se vestían, se visten como se visten los muchachos de este tiempo. Ahora bien, en esa
escuela secundaria, ellos aprenden los principios básicos de lo que son las ciencias ocultas. Ciencias ocultas se le llama a lo que Harry Potter hacía en el lugar donde estaba. Aprender hechizos, aprender todas esas cosas que tienen que ver con el diablo y sus huestes. Y aprenden ahí a cómo ser efectivos aprendiéndose fórmulas que los lleven a ser peores monstruos que lo que fueron sus padres. Pero Mattel dice que es una empresa de valores. Seguimos. Voy a poner el ejemplo de Frankenstein. Esa es la hija de Frankenstein. Mira el nombre, Frankenstein. Es la que maneja la electricidad. Tiene la capacidad de hacer muchas cosas, entre ellas quitarse las manos cuando sea necesario, etc. Son muchas cosas monstruosas. La hija de Drácula se llama Draculaura. Son geniales, son geniales. Draculaura. Y su papá era un vampiro, así que le gustaba la sangre, huele la sangre, por eso te ven de moda lo de los vampiros ahora, huele la sangre e inmediatamente quiere atacar. Draculaura no es así, Draculaura es vegetariana. O sea que le quitaron lo monstruoso. Pero tiene poderes para convertirse en murciélago, todo eso. Cada uno de estos personajes, son muchísimos, viven juntos en esta escuela superior. Y entonces ellos intercambian sus poderes. Es una cosa realmente terrible. Ahora, los defensores de estos muñecos dicen que son buenos porque transmiten valores positivos. Compañerismo, honestidad, aceptación de las diferencias, subrayé eso, etc. Y ahora yo les voy a dar un dato, porque quiero que necesito que ustedes lo sepan. El presidente de Mattel, hasta el 2012, fue un señor que se llama Robert Eckhardt. Ese señor fue un antiguo miembro de lo que se llama Comisión Trilateral. Si ustedes no saben lo que es eso, búsquenlo. Pero es una de las instituciones de la nueva era y del gobierno mundial. Funciona en Estados Unidos, funciona en Europa, y tiene que ver con el control de la economía, partiendo de las regiones que el nuevo orden mundial ha distribuido el mundo. Que, por supuesto, yo ahora no puedo hablar de eso porque sería una noche hablando de esto, pero es para que ustedes sepan de dónde este señor viene. Ese señor, además, es uno de los que ha asistido a las reuniones del Club Bilderberg. Y yo hablé mucho aquí hace, creo que 2 años o 3, acerca de eso, pero es un club que maneja lo que ocurre en el mundo. Este señor es el que ha estado detrás de esto. Ideología quiere decir inducir a los niños a exponerse a lo oculto, que sea lo oculto, lo feo, lo malo, lo grotesco, natural para ellos. Que jueguen como si los demonios fueran sus amigos. ¿Usted entiende qué es lo que hay detrás? Porque parte del plan del nuevo orden mundial, y la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis 13, es que el mundo terminará adorando a Satanás. Todo esto que estamos viendo son plataformas de preparación. Ahora, ¿ese es una buena dádiva o una dádiva mala? El que un padre o una madre les regalen a sus hijos estos juguetes, ¿son dádivas buenas o dádivas malas? Amén. ¡Wow! Gloria a Dios porque esta niña está aquí. Aleluya, está más consciente que... El último que voy a mencionar, Inducción a las drogas. Una serie que, según escuché, yo no la vi nunca, se llama Breaking Bad. Y esta serie, la idea de los que la crearon,
es que romper el parámetro de lo que era el protagonista bueno. Y ellos se plantearon, ¿qué me pasaría si yo pierdo el trabajo? Bueno, una buena opción es que use mi carro como el laboratorio de drogas y ande haciendo adentro del carro anfetaminas, etcétera, para yo conseguir dinero. Así que el protagonista es un profesor, enferma de cáncer, no tiene dinero para su tratamiento y decide hacer eso. ¿Qué pasó con Toys R Us en estos días? Que salió el juguete. Este juguete salió. Yo quisiera que ustedes vieran lo empezaron a vender. Y una madre que se encontró con esto, empezó una campaña a través del internet y personas la apoyaron y Toys R Us quitó el juguete. ¿Qué se le está enseñando a un niño? Por favor, hermanos, ¿qué se le enseña a un niño cuando usted le pone un juguete de ese tipo en las manos? Iníciate en el dinero fácil y puedes inventarte tu laboratorio como tú quieras. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Padres que cuando sus hijos le piden pan les dan piedra y cuando les piden pescado le dan serpiente. Y cuando le piden el huevo, les da un escorpión. Es a eso que el Señor se está refiriendo, al trastorno ocasionado por el pecado esclavizante en aquellos que debiendo defender, ayudar, sostener, guardar, lo que hacen es que se perdió la capacidad de discernir. Y el mundo dice, estos son los juegos que van, se hace una propaganda millonaria, los niños oyen eso y empiezan a decirle a usted, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y usted para salir del muchachito le dice, toma. Pero puede ser que no solo se lo haga por eso, sino porque usted quiere que su hijo tenga estatus. Que su hijo adquiera lo que los otros compañeritos tienen. Porque ¿cómo usted va a dejar que su hijo no tenga eso? Escúcheme, hermano, si usted es un hijo del reino, empieza esta noche a entender que aunque el mundo entero diga que ese es el juguete, usted le va a decir, no, no es ese. Y su hijo va a tener dos cosas. A los jóvenes allá arriba, que hace rato lo estoy viendo, moviéndose mucho en el asiento. A mis queridos jóvenes, los he visto nacer. Escuche bien. Su hijo va a hacer dos cosas. O una gran rabieta. Va a decir que usted es un papá malo y que el papá de su amigo le da todo. Y hasta le va a decir, y es cristiano, son cristianos. Pero aquí son los papás, a mí me tocó el papá más stray. Me tocó el papá más malo. Se va a poner furioso su hijo. Y entonces el Señor va a trabajar con ese corazón y después ese muchacho va a bajar. Pero usted delante de Dios, ¿a quien tiene que darle cuenta? Porque Él puso esos hijos en su mano y dice, herencia de Jehová son los hijos. Usted es el encargado, la encargada de enseñarle a ese muchacho lo que es el camino de bien. Y entonces, escúcheme, ven aquí, abuelitas chuecas. Abuelitas que se ponen así bien, lo que el muchachito diga. Escuche, usted también está llamado por Dios a enseñar el bien a sus hijos y a sus nietos. Tíos, tías, todo el que se añada, tenemos que estar de acuerdo en una sola cosa. Esos niños hay que presentárselos a Dios, esos jóvenes hay que presentárselos a Dios, para que sean tesoro de Dios, no tesoro del maligno. Entonces Dios está buscando padres que siendo malos den dádivas buenas. Dios le va a pedir a usted cuentas. Hoy, por favor, yo les ruego, antes de comprar un regalo, ore. Pídele al Señor que le enseñe si ese regalo va a ayudar a su hijo o a su hija. ¿Entendí? Hoy cogí juegos, tomé juegos, pero
dije ahorita, puede ser el iPhone, el iPad, cualquier cosa. Y si se lo entrega, tenga el cuidado de saber qué está viendo su hijo y su hija. No voy a entrar en detalles hoy, pero las noticias son muy tristes. Las noticias son terribles, rasgan el corazón, viendo las consecuencias de hijos que recibieron regalos buenos y o han muerto, o están totalmente empantanados en el pecado, o son presas hoy de los que andan por el internet buscando vidas inocentes. Hermano, lo que usted y yo vivimos hoy, antes no se había vivido. Por favor, cuide su familia. Y que Dios le dé a usted la gracia como padre de madurar en Cristo. Yo he cumplido esta noche. Yo espero que Dios, el Espíritu de Dios, haya tocado sus corazones. Y cada uno de nosotros pueda guardar su viña como Dios dice que lo hagamos. No le llames a lo bueno malo, ni le llames a lo malo bueno. Déjale eso a los que son contrarios a Dios. A nosotros Dios nos pide decirle bien al bien y mal al mal. Vamos a orar. Señor, yo no sé cuántos niños, cuántas niñas, cuántos muchachos o muchachas al día de hoy, por haber recibido esos regalos buenos de sus padres o de sus familiares, están hoy bajo la opresión del enemigo. Tu palabra dice que le dijiste al pueblo de Israel que no llevara ninguna cosa inicua, ningún anatema a sus casas. Tú nos dices, Señor, que nuestras casas no deben tener ninguna cosa que infecte espiritualmente ni el hogar ni la familia. Señor, el pecado nos ha quitado el discernimiento. Y aun siendo tus hijos, continuamente, por la presión del medio, o porque nosotros no hemos dejado que tú cambies nuestra manera de pensar, no te hemos permitido transformar el espíritu de nuestras mentes. Tantas veces, Señor, tenemos cosas que son repudiadas por ti dentro de nuestras casas. Señor, esta noche quiero presentarte a cada familia, a los que tienen hijos, Señor, a los que les ha tocado vivir en este tiempo. Cada padre, cada madre, cada abuelo o abuela o tíos. Ten misericordia, Señor, de nosotros y enséñanos a buscar tu voluntad. Enséñanos a pegarnos a ti. Esa vieja manera de pensar que no ha contribuido en nada, Señor, a nuestro crecimiento espiritual. De decirle a veces hasta a nuestros propios hijos, eso es fanatismo. Oh Dios, perdónanos. Porque nosotros estamos obstaculizando la labor del Espíritu Santo, que está movilizando las conciencias, las mentes, los corazones, para sacar toda esa basura, toda esa inmundicia. Nosotros debemos colaborar contigo, Señor. Nosotros debemos entender cuál es nuestra identidad en ti. Esta noche yo te suplico, Señor, que nos hagas comprender que ser un hijo tuyo es un privilegio, es una bendición. Que nos hagas entender que ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar esta noche por aquellos que no tienen quien oren por ellos, por millones de niños. Señor, tú me lo mostraste tantas veces. Vi tantos niños en el colegio ser poseídos por espíritus inmundos. Tuvimos muchas veces, Señor, que reprender lo que se manifestaba en ellos. Y al buscar por qué estaban así, juguetes, películas, juegos que habían sido comprados por sus padres.
El diablo ha entrado a la tierra a destruir la juventud, los niños. Esta noche yo te imploro, Señor, ten misericordia y despierta a tu pueblo para que sepa que estos son malos tiempos y nosotros no debemos colaborar con esto. Danos de nuevo, danos fortaleza, danos valor y que los unos a los otros nos ayudemos. Padre, que nosotros no bloqueemos lo que está haciendo el hermano en la vida de su hijo o de su hija. Que contribuyamos y que pidamos, Señor, dame a mi convicción para que mi hijo o mi hija no se pierda. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Desata espíritu de amor a ti y espíritu de responsabilidad paterna, para que cuando los hijos pidan pan, lleven el pan del espíritu. Cuando los hijos pidan, Señor, cualquier cosa, los padres puedan decir, esto es lo que conviene o eso no te conviene. Dales fortaleza. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén, amén, amén.